Empezamos la unidad 5 con la lección 1 de redes neuronales artificiales. Os voy a resumir puntos clave, conceptos importantes, que son los que utilizaremos sobre todo en los cuadernos Colab para la práctica. Hay muchas palabras técnicas, no os asustéis, iremos poco a poco y a medida que la práctica avance también se irá entendiendo mejor. Pero para que sepáis un poco cómo funcionan. Las redes neuronales, ¿por qué son tan importantes hoy en día? Pues bueno, porque se pueden utilizar para todo, para tareas de clasificación, para tareas de regresión, trabajan con texto, imágenes, voz, ¿vale? Son una pasada. Si en modelos anteriores y hemos trabajado diversos algoritmos, siempre veíamos que cada algoritmo normalmente, según los datos que teníamos, era mejor uno que otro debido pues, a las características, si había relaciones lineales, si no, si los datos estaban así, si era este tipo de datos. ¿Vale? Las redes neuronales, para que lo entendáis con un ejemplo así muy, no sé, son como una navaja suiza. Digamos que no sirven para nada, pero que sirven para todo. Es ese as que tenemos en la manga que siempre lo podemos aplicar. Y en nuestros modelos, igual que probamos diversos algoritmos y luego optimizamos, también lo haremos con redes neuronales. Las redes neuronales básicas son las multicapa, las que están totalmente conectadas. Cada neurona de una capa está conectada a las neuronas de la capa siguiente. Las de la capa siguiente, pues lo mismo con las de su otra capa siguiente. ¿Vale? Y vamos a empezar con estas para resolver problemas de clasificación y regresión. Tenemos capa de entrada, que son las características, capa de salida, que las neuronas dependen, si es clasificación binaria serán 2, si es una regresión será 1, si es clasificación multiclase serán según el número de clases, y tenemos capas ocultas. Aquí solo hay una. He remarcado esto 2 porque aquí me equivoqué, pero solo es una, ¿eh? Pero pueden haber muchas capas ocultas. Luego veremos. Y muchas neuronas también. Vale, primeros conceptos, pesos y sesgos. Son parámetros, no son hiperparámetros. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo decidimos nosotros, que se van ajustando automáticamente durante lo que es el entrenamiento. Sí que decidimos optimizadores, funciones de activación y otras cosas que pueden influir en cómo se ajustan esos pesos, pero lo hace automáticamente. Así a gran modo, el peso determina cuánto influye una señal de entrada sobre una neurona en particular. Cuanto más importante es esa señal, pues más peso le dará. El sesgo es un número adicional que se suma a ese peso y desplaza el resultado de la suma para que la neurona pueda activarse aunque la entrada no sea muy fuerte. Bueno, nos quedamos con pesos y sesgos que durante el entrenamiento se van actualizando sus valores. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos que nos puede interesar? Vale, la propagación. Tenemos propagación hacia adelante y luego tenemos una propagación hacia atrás. ¿Cómo funciona eso, lo que es el entrenamiento? Cada neurona toma sus entradas, las multiplica por los pesos y le suma el sesgo. Lo que sale de una neurona se convierte ese valor en la entrada de la neurona siguiente y esto hasta llegar a una predicción, pero no la predicción real que nos dará el modelo, una predicción, digamos, interna que tiene él y esa predicción luego la compara con el valor real. Y esa diferencia se hace un cálculo de ese error y es cuando se ajustan los pesos. Y la función encargada de ajustar ese peso y calcular ese error de la predicción a lo que sería la respuesta correcta se le llama la función de pérdida. La función de pérdida en clasificación suele ser la entropía cruzada y en clasificación una de las métricas que ya conocemos para la regresión. En regresión, he dicho clasificación otra vez, regresión me refería, ¿eh? No, ahora no lo recuerdo. Entonces,
cuando ya se ha calculado ese error, este error se replica hacia atrás, de la derecha a la izquierda, hasta la capa de entrada. Y el objetivo es repartir ese error entre todas las conexiones de la red para saber en qué dirección deben ajustarse los pesos y cuánto debe modificarse cada uno. A eso también se le llama el gradiente descendiente, que indica si ese peso se debe aumentar o reducir. Y eso, que va de izquierda a derecha, la función de pérdida calcula el error y lo devuelve hasta aquí, se va repitiendo durante todo el entrenamiento hasta que termina. Otros conceptos que vienen aquí. Vale, un momento, Vale, otros conceptos importantes. Aquí. Un momento, Esto es teoría para vosotros. Aquí, las funciones de activación. ¿Qué es una función de activación? Las capas pueden tener una función de activación. La función de activación se ocupa de introducir no linealidad a lo que sería el modelo, para que pueda aprender pues, relaciones más complejas. Esa función de activación puede ser diferente en cada capa, pero en la capa de salida, si es un problema de clasificación binaria, se utiliza la función de activación sigmoide, que ya sabéis, que ya la hemos trabajado, que devuelve un valor entre 0 y 1, una probabilidad. Y luego nosotros es cuando establecemos un umbral, si tiene que pasar a 0 o 1. Si es una clasificación multiclase, la capa de salida tiene que tener función softmax, que es para ese tipo de clasificación. Y si es un problema de regresión, la capa de salida no tiene ninguna función de activación. Las capas ocultas, pueden tener también función de activación. Normalmente, la que más se utiliza, la que funciona mejor, es la ReLU. Se suele poner esta, pero hay otras también. Esto es lo que os he explicado, ¿vale? Y luego me interesa también lo que sería, otros hiperparámetros. La función de activación es un hiperparámetro, lo decidimos nosotros antes del entrenamiento. Tenemos el número de épocas, el tamaño del batch size y lo que sería el learning rate. ¿Qué es cada cosa de esas? Vamos a ver. El número de épocas es las veces que todos los datos de entrenamiento pasan por nuestra red. El learning rate, la tasa de aprendizaje, determina cuánto cambia el modelo en cada paso. ¿Eso qué quiere decir? Que si es muy alto, la tasa de aprendizaje se pone un valor muy alto, el modelo puede aprender demasiado rápido y entonces saltarse la solución buena. Si es muy bajo ese valor, entonces puede tardar mucho en entrenar y quedarse atascada la red. Y el batch size es el número de ejemplos que van pasando en grupos. Por ejemplo, si tenemos 1000 observaciones para entrenar, tenemos un número de épocas de 10 y ponemos un batch size de 100, entonces los datos van pasando de 100 en 100 hasta llegar a las 10 épocas. Y esas 1000 observaciones se dividen de 100 en 100. Si ponemos al batch size todas las observaciones, solo aprende al final de la época. Si ponemos un batch size solo de una observación, aprende tras cada muestra, pero es muy lento y es muy inestable. Normalmente valores de batch size se puede poner 10, 100, 32, 64, 128, depende también de lo que sería el número de observaciones que tenemos. Estos tres hiperparámetros, junto con la función de activación y junto con la que ahora os voy a explicar,
se suele aplicar una búsqueda por rejilla, que la conocéis. La diferencia es que en redes neuronales funciona un poco distinto. Lo que es la búsqueda por rejilla se hace distinto, pero ahora lo veremos en la práctica. Y luego tenemos los optimizadores. Los optimizadores son los que deciden cómo deben cambiar esos pesos en cada paso del entrenamiento, basándose en ese error que calculaba la función de pérdida. El optimizador es único para el modelo. Igual que cada capa podría tener una función de activación, el optimizador no, solo es uno para todo el modelo. El que más se utiliza normalmente es el ADAM, pero probaremos otros también. El RMS-Prop también me parece que me ha dado algún buen resultado. ¿Vale? Estos son los conceptos clave. Está claro que luego también tendremos que comprobar sobreajuste. Veréis que los gráficos son un poco distintos de los que hemos trabajado hasta ahora, y también miraremos lo que es la regularización. La regularización, ya sabéis que es para que no haya tanto sobreajuste. Se utilizan capas extra por el medio de las ocultas, que se les dice de dropout. Esas capas de dropout lo que hacen es, de una capa a otra, mirad, aquí lo tenéis, desactivar un porcentaje de neuronas en cada paso para que no sobreajuste. El stop es para parar ya el entrenamiento cuando ya vemos que la red ya no se mejora los resultados. ¿Vale? Bueno, validación cruzada y ya está. Estos son los conceptos importantes. Sobre todo, quedaos parámetros, pesos, sesgos, se van ajustando durante el entrenamiento, no dependen de nosotros, no lo decidimos nosotros. Y los hiperparámetros que sí que vamos a tocar, el número de épocas, el batch size, la tasa de aprendizaje, cuántas capas ocultas ponemos, cuántas neuronas, la función de activación y el optimizador. ¿Vale? Todo eso intentaremos optimizarlo. Y la pregunta clave es: ¿cuántas capas ocultas necesita mi modelo? Y cada capa oculta, ¿cuántas neuronas tiene? Poner más capas ocultas y más neuronas no quiere decir que sea un modelo mejor. Hay que encontrar un equilibrio. No es aprendizaje profundo tampoco, y los datasets que tengo preparados seguramente con muy pocas capas ocultas y pocas neuronas funcionarán. Lo que sí que está claro que las neuronas de la primera capa oculta a la última tienen que ir disminuyendo. Si ponemos, por ejemplo, en una capa oculta 128, en la siguiente quizás ponemos 64 y en la siguiente 32. ¿Vale? Pero que, sobre todo, quitaos de la cabeza que muchas capas ocultas y muchas neuronas es mejor. Depende de la complejidad de los datos, depende de las observaciones, depende de las relaciones que hay. ¿Vale? A veces un modelo más simple funciona mejor y no sobreajusta. Pues bueno, a partir de estos conceptos claves, como siempre, vamos a pasar ahora a la práctica.